Hola a todos y todas, me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Clein Bonilla, soy investigadora guatemalteca, residiendo actualmente en Oslo, en Noruega, y tengo la gran oportunidad de dirigirme a ustedes en el marco de la Noche Iberoamericana de Investigadores, es decir, la oportunidad para conectarnos tanto fuera como dentro de América Latina, con colegas de España, y me siento muy agradecida por poder estar aquí con ustedes. La intención de este momento es compartir una temática. Voy a intentar compartir pantalla, vamos a ver cómo nos va y así dedicar los próximos 30 minutos para compartir esta temática que les muestro ahora en pantalla, como les mencionaba, en este marco de la Noche Iberoamericana de las y los Investigadores 2024. Y lo menciono porque tuve también la fortuna de estar en este evento en el año 2022. Yo estaba terminando de residir en Islandia, pero siempre como guatemalteca, trayendo información y detalles de procesos de investigación relacionados, en este caso, con mi país de origen, que es Guatemala. Como se dan cuenta en la diapositiva, la temática que hoy les voy a compartir es vinculando a la diáspora científica para el desarrollo de Guatemala. Y vamos entonces a conversar, vamos a dialogar sobre qué es la diáspora científica, qué vinculación podemos tener para contribuir al desarrollo de nuestro país de origen. Les mencionaba, mi nombre es Cleicy Bonilla, yo soy investigadora, parte de esa diáspora científica guatemalteca actualmente en Europa, aunque ya les contaré que he estado en otras latitudes, tengo más o menos un poco más de 15 años de estar viviendo fuera de Guatemala, y sin embargo mis investigaciones siempre están relacionadas con mi país de origen. Soy miembro de la Red Internacional de Científicos y Científicas de Guatemala, RCTI, también de la Organización de Mujeres en la Ciencia para el Mundo del Desarrollo, capítulo Guatemala, y en esta ocasión me da mucho gusto también agradecer a la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología de Guatemala, CENACYT, por facilitar esta vinculación con la OEI, organizadora de la Noche Iberoamericana. Así es que se me fue directo a la terminación la presentación. La voy a compartir de nuevo porque la idea es empezar desde el principio y avanzar una a una. Ahí estamos. Les mencionaba, soy parte de esa diáspora científica desde el año 2006 y quiero compartirles la lógica del cambio o más bien de la evolución de la temática que estaba estudiando por los pasados 15 años. Empecé estudiando la educación superior en Guatemala, cómo nuestro sistema educativo en Guatemala entrena y educa a su fuerza laboral altamente educada. Todos los desafíos, cuántas universidades tenemos, qué tipo de carreras y cómo el sector productivo, por supuesto, y otros sectores en la sociedad guatemalteca cuentan con ese capital humano. Hay muchos desafíos, vamos a platicar un poquito de eso en el resto de la presentación. Y después de estos primeros acercamientos, expandí mi investigación hacia la cooperación internacional con Guatemala, también en temas educativos, pero siempre en educación superior. Y me enfoqué en estudiar cómo se coopera con Guatemala a través de becas de maestría y doctorado para entrenar a esa fuerza científica, a esa fuerza laboral, de nuevo, altamente educada, porque nuestro contexto nacional es frágil, vamos a platicar un poco de eso, está fragmentado, sabemos los desafíos que pasa en la universidad mi universidad, la Universidad de San Carlos de Guatemala, desde hace varios años, y cómo hemos ido en retroceso con, por supuesto, honrosas excepciones en universidades y en carreras que en Guatemala siguen aportando, pero muchos desafíos. Así es que hemos recurrido a la cooperación internacional para entrenar a nivel de maestrías y doctorados en el caso de educación superior. Luego expandí la investigación a cooperación internacional en ciencia y tecnología, estudiando movilidad, colaboraciones disciplinares e interdisciplinares, sistemas de ciencia y tecnología, siempre con el pensamiento en países en desarrollo. Y las últimas dos temáticas de los últimos 5 años que he estado explorando es diplomacia científica y les mencionaba la diáspora científica y la vinculación con sus países de origen. Este es un recuento. Les pido que me acompañen porque en el año 2014 les comparto acá una imagen de una publicación que fue resultado de mis estudios doctorales en Corea del Sur. Viví 8 años en Corea del Sur
y también trabajé allá, hice una maestría y un doctorado. Por eso actualmente verdaderamente me preocupa y es inaceptable cómo en Guatemala aparecen liderazgos y profesionales haciendo gala de 2, 3 doctorados o que se sacan en 6 meses. Realmente estudiar un doctorado a nivel competitivo, a nivel de clase mundial, demora. Yo demoré 5 años en hacer mi doctorado con dedicación completa. Y por eso he estado bastante interesada en estudiar esto, que son, como les muestro en la diapositiva, los desafíos para formar a ese capital humano altamente educado en Guatemala. Todas mis publicaciones son de acceso libre, pueden apenas en Google escribir Clancy Bonilla, Google Scholar, y les aparecen 20, 30 publicaciones con este tipo de temáticas que les compartí en la diapositiva anterior. Y en este caso, pues fue una publicación, corrijo la diapositiva, porque esta fue una publicación cuando yo todavía estaba en Corea. Les mencionaba 8 años viviendo en Corea del Sur. Ahora sí, desde Chile. Cuando terminé mis estudios doctorales en Corea, me mudé y viví 4 años en Santiago de Chile y seguí con ese interés. Aquí hay una investigación que publiqué, por cierto, en una revista local guatemalteca en español y mi estudio fue sobre la cooperación internacional y desarrollo de capacidades humanas por programas becarios. ¿Cuánto cuesta formar un guatemalteco o una guatemalteca a nivel de posgrado? Puede ser maestrías o doctorados en las mejores universidades europeas o norteamericanas, en Australia. Perseguí un poco sistematizar esa información y también ya buscaba información sobre regresan o no regresan a Guatemala y la ausencia de mapeos. Y ya, como les mencionaba, se fue expandiendo el interés de investigación. Después de Chile me fui a vivir a Brasil. Hice un postdoctorado en la Universidad Estatal de Campinas, en la UNICAP, y parte de mis investigaciones, en este caso, se enfocaron en la construcción de capacidades científicas y tecnológicas en el caso de Guatemala y un caso específico de cooperación entre la República de Corea y Guatemala, involucrando a la CENACID, por cierto, que con una visión muy valiosa, este, decidió cooperar con una universidad en Corea del Sur, facilitado también el proceso por el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Embajada de Guatemala en Corea, y con eso se entregaron 50 guatemaltecos y guatemaltecas representando una transferencia sin movilización económica, pero sí una inversión en capital humano guatemalteco de más de 3 millones de dólares. Todo esto está documentado en esta investigación que, estando yo en Brasil, siendo parte de la diáspora científica guatemalteca, en este caso, en Brasil, enfoqué la investigación en Guatemala. Entonces ya son de verdad muestras de lo que podemos hacer aunque no vivamos en Guatemala. Somos guatemaltecos, conocemos nuestro territorio y también estamos expuestos y expuestas a otras formas a otros contextos, a otros estándares, ¿no? De producción de conocimiento. Seguimos y yo voy a estar con ustedes unos 25 o 30 minutos. Acá les comparto una investigación que también formulé y que ya amplía un poco más el contenido hacia la diáspora científica centroamericana, por supuesto Guatemala, pero también pensando en lo que ha logrado la vecindad. Costa Rica tiene más avances en mapear e identificar dónde está la diáspora científica costarricense. Esto yo estaba viviendo en Islandia y eh, pues publiqué este artículo en una universidad de Colombia. Esta publicación está en español. Y por último, ahora sí, ya desde mi actual destino en Noruega, voy a dedicar las próximas diapositivas a explorar esta investigación, que es el primer aporte comprensivo y que da información sobre esa diáspora científica guatemalteca. Como ven, pues esta publicación está en inglés, también es de acceso libre y lo titulamos El poder de las redes y del conocimiento compartido. Está en el nombre de las autoras, yo les voy a hablar más de ellas porque fuimos un equipo de 9, 10 guatemaltecas que estamos en diferentes países y nos coordinamos para producir esta publicación que involucró a todos los actores y movilizó básicamente a Guatemala
para explorar por primera vez esta temática. Hay un cambio de paradigma y eso es algo que sí tenemos que tener claro porque mientras antes se decía hay una fuga de cerebros y predominaba esa concepción de que estamos perdiendo ese capital humano, eso cambió ya desde hace un buen tiempo y en Guatemala muchas veces como que no nos hemos enterado que ahora estamos hablando de una vinculación efectiva de esos cerebros que no se pierden, no desaparecen, no estamos fuera de la faz de la tierra, podemos, y hay ejemplos concretos, yo les puedo hablar de varios, de transferir, más bien canalizar recursos, capacidades desde nuestros países de origen hacia nuestro país, pero siempre con el objetivo de el desarrollo. Podemos hablar en otros espacios sobre sin mover la frontera de la ciencia, pero ¿para qué sirve el conocimiento si no para, en nuestra perspectiva, contribuir para resolver los problemas del subdesarrollo que tenemos, en este caso en Guatemala? Entonces, hay estas premisas. El sistema de educación superior en Guatemala está colapsado, no se da abasto y hay muchas causas estructurales que excluyen, que afectan a poblaciones completas. Estamos en el debate que por qué solo una universidad pública, que si el presupuesto se le entrega o no se le entrega, la falta de un rector, lo que hay ahora en Guatemala, no hay un rector en Guatemala, en la Universidad de San Carlos, por ejemplo, y la fragmentación del sistema de educación superior privado. Entonces, en este sentido, es ya una premisa también la fragilidad de todo su contexto científico e investigativo. Tenemos institucionalidad importante y valiosa como la CENACYT, pero es una secretaría con una cantidad de trabajadores muy pequeña para verdaderamente atender a 18 millones de habitantes. Les mencionaba las debilidades de las universidades, falta de financiamiento y también necesidad de mejorar las políticas públicas de ciencia y tecnología. Vamos a ir un poco más rápido para enfocarnos en la temática de la diáspora científica, pero de nuevo estas premisas son importantes, porque mientras en el pasado la reubicación de este capital humano tan valioso desde el sur global, desde los países en desarrollo hacia países científicamente avanzados, se consideraba que tenía un impacto negativo en los países de origen, y sin embargo el paradigma ha cambiado y podemos ser un activo, un asset, un capital humano valioso para nuestro país de origen. Ahora la tecnología nos permite estar interactuando con nuestros pares, con instituciones locales, con organizaciones y les mencionaba transferir no solo incluso financiamiento, buenas prácticas internacionales de investigación y también acceso a otro tipo de redes y de financiamientos. Las últimas dos premisas, se desconoce, se tiene falta de evidencia del valor y potencial de la diáspora científica guatemalteca y su participación en la solución de los complejos desafíos socioeconómicos y ambientales que enfrenta la sociedad guatemalteca. Con una comunidad académica, con una comunidad científica más robusta, tanto local como de origen guatemalteco, pero residiendo en el extranjero, seríamos menos presa de las estafas sociales que tenemos en Guatemala, el agua mágica del lago de Matitlán, los grandes desafíos que tienen las municipalidades para tratamiento del agua, apoyo al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Energía y Minas, en fin. Somos un capital humano importante, pero tienen que conocerse dónde está ese capital humano. Y la pandemia desnudó bastante esa falta de conexión y falta de conocimiento porque hay epidemiólogos tanto dentro como fuera del país y no se trata de que quienes viven fuera sean mejor, sino unir esfuerzos con esos guatemaltecos y guatemaltecas que están en la línea de frente, ¿no? Valiosísima, valiosísimos los aportes en Guatemala, pero creo que podemos contribuir también desde afuera. Y por último, pues sí, investigaciones que confirman la necesidad de avanzar en ese mapeo, en esa caracterización y qué compromiso tiene esa diáspora científica. Y definir, ¿será que nos olvidamos de nuestro país de origen? Yo les menciono, en los diferentes destinos en los que he vivido, he visto comunidades de guatemaltecos y guatemaltecas trabajando en investigación y desarrollo, universidades, en organizaciones internacionales, vinculados, pero de manera fragmentada y no sistemática con nuestro país de origen. Acá les mencionaba el equipo de investigación
que colaboramos de izquierda a derecha, su servidora. Está Susana Rechea, brillante especialista en nanotecnología que reside en este caso en Estados Unidos. Claudia Romero, colega que eh, reside en Alemania. Nereida Ortiz está también en Estados Unidos. Gabriela Oriana Orrales estaba fuera, pero ya regresó al país. Hay mucha movilidad entre las personas que ven en la imagen. Sofía Mazariegos está en Guatemala, haciendo una gran contribución a través de la OWSD, Organización de Mujeres en la Ciencia para el Mundo en Desarrollo, igual que Maggie Alonso. También la colega Maggie Alonso está en Guatemala. Andrea del Valle ha estado por muchos años en Taiwán. Es una brillante especialista que ahora está en Suecia, me parece. Mabel Taracena y nuestra flamante y brillante secretaria nacional de Ciencia y Tecnología, Gabriela Montenegro Betancourt, laureada, reconocida internacionalmente como una científica que ha hecho eso, ha residido fuera, ahora está en Guatemala y está al frente de estos espacios de manera eh, permanente. Y bueno, de una manera muy rápida, en el estudio que hicimos con este grupo, el equipo de investigadores, identificamos un poco ese perfil de quienes integran la diáspora científica guatemalteca. Incluso el término no está cimentado, no está explorado, es parte de la literatura internacional y sí se conoce así, diáspora científica, porque se diferencia de la migración que como guatemaltecos tenemos de manera permanente, especialmente hacia Estados Unidos, que es la migración económica en condiciones de vulnerabilidad y en búsqueda de sobrevivencia. Hay una migración que se realiza también desde hace décadas y es importante saber en qué número, porque los pocos mapeos que hay de la migración guatemalteca hacia Estados Unidos tampoco son muy certeros, pero estiman en 2 millones más o menos de guatemaltecos en condiciones muchas veces de vulnerabilidad y difíciles, ¿no? De migración. Está este grupo humano que todavía no conocemos la dimensión y en números, pero aquí ven en este cuadro un poco el criterio de cómo se le puede conocer, cómo se puede rastrear, en dónde es que están vinculados en sus países de destino, que es lo que diferencia, no es el país de origen. En el caso de Guatemala, el país de destino es donde residimos. Estamos en diferentes etapas de nuestra carrera. Hay estudiantes también en programas de posgrado, les mencionaba, un doctorado demora 5 años en terminar, un postdoctorado puede ir desde 12 meses a 24, que no es un título de postdoctorado, es un empleo prácticamente. Y, y entonces estamos en diferentes etapas de nuestra carrera. ¿En qué campo? Estamos en todos los campos del conocimiento. Les menciono ciencias de la salud, en física, en matemática, ingenierías y en ciencias sociales, por supuesto. Entonces, estamos en muchas áreas del conocimiento y en diferentes sectores laborales. Hay brillantes ingenieros e ingenieras de Guatemala haciendo trabajos relacionados con exploración minera, con temas ambientales y también de petróleos, pero es importante saber dónde están, ¿no? Y qué están haciendo. También los países de destino es muy amplio. En mis investigaciones he estado yo más enfocada en el norte global, que es eh, Europa y Norteamérica, pero hay varias comunidades también en América del Sur, por ejemplo, en Chile, en Brasil, en Colombia y en México. Así que es importante tener ese mapeo y la perspectiva de género porque hay que destinar esfuerzos específicos para rastrear mujeres científicas, que a veces somos menos visibles, generamos menos perfiles, somos más vulnerables a la violencia cibernética y hay mucha más timidez en el caso de la huella digital que dejamos las mujeres científicas guatemaltecas. Estamos ya acercándonos a la parte final, porque en estos esfuerzos que hicimos en el año 2022, que vienen noticias interesantes para lo que podremos hacer en el 2024, involucrando a todos los actores relevantes para conocer, mapear, conectar y vincular a la diáspora científica guatemalteca con nuestro país de origen. Si ven del lado izquierdo, hay perspectivas desde la política científica y tecnológica, política exterior, instituciones y organizaciones de la cooperación internacional,
instituciones de educación superior, por supuesto. Hay redes muy disciplinares, por ejemplo, red de físicos y físicas, o de biología, personas que dedican a la biología o nanotecnología, pero no hay un mapeo de acuerdo a las diferentes disciplinas, más bien más amplio. También hay sectores, hay instituciones del sector privado que tienen interés en conocer y pueden aportar desde la industria y organizaciones de la sociedad civil. Y aquí algunos ejemplos de estas categorías de actores que tienen una voz, pero es importante explorar qué instituciones tienen ese mandato en Guatemala. ¿Qué hallazgos podemos decir rápidamente? Son tres momentos: identificación de esa diáspora científica, conexión y vinculación. Y ni siquiera hemos avanzado de manera robusta en la primera parte. ¿Qué retos hay? Hay miembros que no se conocen, no hay bases de datos sólidas, tenemos algunas redes que ya mapeamos y que caracterizamos, pero ese perfil digital que les mencionaba, que muchas veces es inexistente, hace difícil ese rastreo. Pero hay soluciones. Con una creación de una base de datos, Costa Rica tiene avanzado en esto y nosotros estamos también haciendo un ejercicio de aprendizaje con lo que ha hecho Costa Rica en identificar la diáspora científica costarricense y tener esa conciencia también de la conectividad que ahora nos permite ser más rastreables. Tenemos ResearchGate, LinkedIn, Google Scholar, tenemos también, por supuesto, ORCID. Hay varias formas de rastrearnos y nosotros de manera voluntaria tenemos acceso a nuestros datos como investigadores o investigadoras. Nuestros correos electrónicos están vinculados a nuestras publicaciones. En el caso académico, porque también está esa diáspora profesional que no está publicando, pero que está en altos grados de especialización. Esa es la parte de identificar, caracterizar en dónde viven, en dónde vivimos, sabemos qué cantidad, si en Europa son 40 países, 45. ¿Estamos más concentrados en Alemania o estamos más en España? Hay una buena cantidad. Yo, como les menciono, estoy en los países nórdicos. En fin, conocer esos datos más preliminares. Luego viene sí, conexión y vincularnos con nuestro país de origen. El Ministerio de Relaciones Exteriores está teniendo algún papel que jugar. Es importante conocerlo y también muchas veces no tenemos misiones diplomáticas en todos los países y es importante, por ejemplo, los países nórdicos, nuestra misión diplomática está en Suecia y concurre para Islandia, concurre para Dinamarca, para Noruega, y realmente es importante conocernos, ¿no? Pero son desafíos. Y también estamos planteando soluciones que hayan un mandato específico para que las misiones diplomáticas tengan ese mapeo de sus comunidades de manera diferenciada o de manera más detallada por la importancia de conocer los niveles de especialización de esa diáspora científica o de esa diáspora profesional. Y también es importante eh, identificar si el mandato, la CENACYT lo está llevando adelante, cuál es el papel de CGPLAN, por ejemplo. Entonces, son parte de esa conexión. Y por último, de una manera muy breve, por el tiempo que tenemos, la vinculación. Hay desafíos porque las instituciones gubernamentales no se acercan intencionalmente a la diáspora científica guatemalteca. Y más allá de los trámites consulares y de nuestras papeleo migratorio, tener pasaporte, que más vinculación tenemos con nuestras representaciones diplomáticas en el exterior. Y también la contribución de la diáspora científica a políticas públicas en Guatemala se ha visto limitada porque si no nos conocemos no hay mucha facilidad. Además, con las brechas de avance que hay en investigación científica en nuestros países de destino, muchas veces es difícil, pero también hay soluciones. ¿Por qué es difícil? Porque no hay infraestructura, en Guatemala no hay suficiente cantidad de investigadores e investigadoras, no hay suficientes académicos o personas dedicadas a la investigación con estabilidad profesional o de estabilidad laboral, formas de crecimiento. Sabemos que la debilidad de nuestras instituciones de educación superior se debe a que todo se esfuerza en general, con algunas excepciones muy valiosas, hacia la docencia y todo es enseñanza
y ha decrecido mucho el rigor de las academias, o más bien de la parte académica en Guatemala. Vemos temas de plagio, de quienes se dicen tener un doctorado, nunca han publicado un artículo científico, es decir, no se puede sacar un doctorado en fines de semana y tenemos que poner los puntos sobre las IES. En todo caso, esas son brechas que también nos dificulta encontrar esa vinculación con nuestro país. Pero aquí les mencionamos algunas de las soluciones partiendo de la responsabilidad nuestra como diáspora de acercarnos a nuestro país. Y si es cierto, no todos tenemos el mismo llamado y es válido. Quien quiera decir, bueno, mi pasado en Guatemala queda en Guatemala y yo sigo en mi país de destino, es una decisión también de otras personas que sí queremos seguir siendo parte de nuestro país de origen. En Europa, de manera concreta, tenemos una comunidad diáspora científica guatemalteca en Europa, que también incluye la diáspora profesional y estamos comunicados, tenemos mucha solidaridad entre nosotros y también discutimos cómo seguir acercándonos a nuestro país de origen. Y también identificar las organizaciones locales de alta credibilidad que puedan generar propuestas de políticas públicas con base científica y vinculadas a la diáspora científica. Por ejemplo, la Academia Guatemalteca de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales, que hacen también ese esfuerzo. La Academia de Ciencias de Guatemala es la institución anfitriona de la Organización de Mujeres en la Ciencia para el Mundo en Desarrollo. Y esto ha permitido que al menos 550, bueno, un poco más, 520 mujeres guatemaltecas estemos registradas en esta base y de esta cantidad, 40% vivimos fuera. Y nos hemos podido vincular con nuestro país a través de publicaciones, hemos podido generar historias de vida para compartir con otras niñas y con jóvenes, con adolescentes que quieran dedicarse a la investigación científica y generar estos modelos a seguir, o por lo menos ejemplos de que sí se puede aspirar a desarrollarnos en la educación superior y en la investigación científica y tecnológica. Aquí las consideraciones finales sobre la importancia de que el estudio que hicimos es el primero que aporta evidencia y respalda esa creciente y existente comunidad de científicos y científicas de origen guatemalteco en el exterior. Existimos, somos un número creciente y es importante saber al menos rangos de existencia, es decir, en qué números estamos, en qué, cuál es la dimensión de y la cantidad también de ese grupo humano, ¿no? Que somos guatemaltecos y guatemaltecas con expertise en diferentes áreas del conocimiento. Y este estudio destaca esa importancia de mapear y caracterizar a la diáspora científica guatemalteca y vincularnos con actores locales y con nuestros pares también en Guatemala y continuar haciendo. No significa que no se haya hecho ya. Lo que pasa es que, como les mencionaba, son ejercicios fragmentados o aislados por precisamente la falta de conocimiento de esa diáspora científica guatemalteca. Y señala también los roles que es importante que desempeñemos los diferentes actores. Veamos, Ejemplan tiene algún mapeo de todos los guatemaltecos que se han ido fuera del país con becas y que volvieron o no volvieron. Ya hay estimados, con estudios también publicados, que es el 30%, por lo menos, que se queda fuera, que nos quedamos fuera. Y el tema es si este tipo de información lo tiene la CGPLAN, la CENACID, qué papel juega, qué papel juega el Ministerio de Relaciones Exteriores. Actualmente, de hecho, hay una mesa trabajando desde el Programa Nacional de Competitividad, el PRONACOM, y que es parte del Viceministerio de Economía, haciendo ese esfuerzo por identificar el capital humano guatemalteco formado, educado, también para su vínculo con el sector productivo. Entonces, están dándose pasos, pero es importante eh, ponernos pilas en Guatemala. Les mencionaba, Costa Rica empezó en el 2010 a hacer este mapeo. Nosotros estamos 14 años después y los avances han sido muy lentos, pero valiosos. Es importante también tener eso en perspectiva. Nos acercamos ya a la parte final. Les dejo acá mi nombre, mi red social que consulto más está en X y mi correo electrónico, por supuesto. Así que de nuevo, gracias a la OEI y también a la CENACID por eh, la invitación y por la oportunidad de dirigirme a ustedes. Y
quienes tengan interés de continuar esta conversación sobre la diáspora científica guatemalteca en el exterior, ahí está mi correo, interactuemos y sigamos conociéndonos más. Muchas gracias.